Vamos a hablar ahora acerca de números enteros. Entonces la idea nuevamente es dar una definición de qué es un número entero dentro de esta formalización que estamos haciendo, definir la aritmética elemental de los números enteros y probar algunas de sus propiedades básicas. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en ninguna clase de detalles sobre cosas más avanzadas, sino lo muy elemental, la definición, cómo es que se define la suma, cómo se define el producto, qué propiedades tienen y qué cosas importantes hay, pero a nivel básico. ¿De acuerdo? Ahora, a menos que yo diga lo contrario, suma significa suma de números naturales. Cuando hable de suma de enteros le voy a poner otro nombre. Hasta ahora esto es naturales. El 0 es el 0 natural y el 1 es el 1 de los naturales. Ya después voy a definir qué es la suma para los enteros y esas cosas. Entonces, en el producto cartesiano de venga con el mismo, vamos a definir la siguiente relación de equivalencia. Esta pareja XY va a estar relacionada con la pareja AB si pasa lo siguiente. X más B, es decir, la primera componente de aquí más la segunda componente de aquí, es igual a la segunda componente de aquí más la primera componente de acá. Esa va a ser mi relación. En efecto, se puede comprobar que eso es una relación de equivalencia. Aquí está la prueba. ¿Cómo pruebo que XY siempre está relacionado con XY? Pues porque esto es equivalente a decir que X más Y es igual a Y más X. Y eso siempre se tiene por la conmutatividad de la suma de números naturales. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a probar simetría. Supongamos que XY está relacionado con V. Entonces, ¿qué va a suceder? Como XY está relacionado con V, yo voy a tener que X más V es igual a Y más U. A partir de esto, pues se sigue que U más Y, por conmutatividad, es igual a B más X. Pero este es equivalente a probar que V está relacionado con XY. Así que tengo simetría. Finalmente se prueba la transitividad. Si yo tengo que XY está relacionada con V y V está relacionada con CD, debo probar que XY está relacionado con CD. Ahora, por hipótesis tengo que X más B es igual a Y más U y que U más D es igual a C más V. Sumando ambas igualdades me quedaría que X más B más U más D es igual a Y más U más C más B. Cancelando términos, bueno, por la propiedad cancelativa de la suma de los números naturales, que está como ejercicio, pues efectivamente yo puedo cancelar acá esta B con esta B, esta U con esta U, y me queda que X más D es igual a Y más C, que es lo que tengo por aquí. En consecuencia, XY está relacionado con CD. En otras palabras, definí una relación de equivalencia sobre el conjunto omega por omega. Como ya definí una relación de equivalencia, tengo un conjunto cociente. A ese conjunto cociente, es decir, al conjunto de clases de equivalencia de parejas XY módulo la relación que acabo de definir, le llamaré Z. Y a los elementos de Z les llamaré números enteros. En otras palabras, los elementos, un número entero es una clase de equivalencia de este cociente. Ahora, esto es un conjunto porque el cociente de un conjunto por una relación de equivalencia ya nosotros probamos que siempre es un conjunto. ¿De acuerdo? Ahora que ya sé claramente quiénes son los números enteros, voy a definir su aritmética. Voy a definir quién es la suma y quién es el producto. Ahora, para ahorrar notación voy a omitir ese subíndice que estaba poniendo aquí. En lugar de poner esto aquí, ya voy a entender que eso está ahí. Pues simplemente con el corchete. Tome dos números enteros, M, N, P, Q. Vamos a definir la suma. Suma de este número entero con este número entero. Y la suma de números enteros se llama así. Va a ser primera componente más primera componente, coma, segunda componente más segunda componente. Miren que es importante tener en cuenta varias cosas aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando dos números enteros, que esto es la clase de esta pareja, la clase de esta pareja. Y estoy definiendo su suma como la clase de la pareja que se obtiene de sumar componente a componente. Pero dentro de esta suma, esto miren que es la suma de números naturales, no la suma de números enteros. Así que tengan eso en cuenta. Ahora, el detalle es que estoy definiendo una función que depende de clases de equivalencia. Cuando yo defino ese tipo de funciones, necesito garantizar que si yo cambio el representante de la clase, esto no cambia. Por ejemplo, fíjense que como esto es una clase de equivalencia, yo aquí podré tener un m'N' con la única condición de que esto sea relacionado con Mn. ¿Cómo sé que no cambia la clase que obtengo acá? Pues bien, eso me lo va a garantizar el siguiente lema. Supongamos que tengo 4 números enteros y que tengo Mn relacionado con AB, XY relacionado con V. Entonces,
mx más ny, es decir, mn más xy, va a estar relacionado con a más v, b más v. Perdón, a más u, b más v. Es decir, estos dos van a ser iguales. Porque fíjense, que esto esté relacionado con esto, lo que me está diciendo es que la clase de este elemento es igual a la clase de este elemento. Pero la clase de esto es la suma de estas dos clases. Y la clase de esto es la suma de estas dos clases. Entonces, ¿qué me está diciendo el lema? Mire, si usted quiere cambiar el representante de la clase, no se preocupe, porque el valor no cambia. Si esta clase es la misma clase que tengo acá, el valor no va a cambiar. Y si esta clase es la misma que tengo acá, tampoco cambia el valor. ¿Cómo pruebo eso? Pues fíjese, esta hipótesis me da esta igualdad. Y esta hipótesis me da esta igualdad. Sumando ambas igualdades, obtengo esto de aquí. De aquí, asociando y aplicando conmutatividad, obtengo esto. En otras palabras, esta entrada más esta entrada es igual a esta entrada más esta entrada. Es decir, estas dos parejas están relacionadas, es decir, esta igualdad se cumple. Es decir, la suma no depende de la escogencia del representante de la clase de equivalencia. Por lo tanto, la suma está bien definida. Ahora sí que sé que está bien definida, voy a demostrar sus propiedades básicas. Empecemos demostrando que es conmutativa. Entonces considere dos números enteros. El teorema me afirma que x más y, perdón, que xy más v es igual a v más xy. ¿Cómo pruebo eso? Pues de manera directa. ¿Cómo así? xy más v no es más que la clase de la pareja x más u, y más b, donde esto es suma de números naturales. Ya yo sé que la suma de números naturales es conmutativa, por lo tanto esto es la clase de u más x, b más y. Listo, esto es como si hubiese sumado v más xy. Aquí tienen la conmutatividad. Para la asociatividad procedemos de manera análoga. Si yo tengo AB, XY y V números enteros, entonces AB más la suma de XY con V es la suma de AB con XY más V. ¿Cómo pruebo eso? A partir de la asociatividad de la suma para números naturales. Si yo desarrollo esta parte de la suma, es como si estuviese sumando AB con la pareja X más U, Y más V. Esto es A más X más U, B más Y más V. ¿Qué va a hacer esto entonces? A más X más U, B más Y más V. Esto es como si hubiese sumado A más X, B más Y con U, B. Y esto de acá es efectivamente sumar AB con XY. Y ahí obtengo mi asociatividad. Ahora, voy a definir mi cero. Voy a probar que existe un neutro para la suma. ¿Quién va a ser el neutro en Z? Al que se le suele denotar como un cero en negrita o un cero con una Z aquí abajo. Pues va a ser simplemente la clase del 0,0, pero ojo, cero natural, ¿de acuerdo? Y eso efectivamente cumple, que 0 más xy va a ser 0 más x, 0 más y. Ahora, 0 más cualquier número natural da el mismo número natural, o sea, aquí me da x de nuevo y aquí me da y de nuevo. Así que 0 más xy es xy. Ahí tengo la existencia de un neutro para la suma. Y para el producto tengo lo mismo. Perdón, para el producto no lo he definido. Para la existencia de un inverso aditivo, que es la propiedad que ganan los números enteros con relación a los números naturales. Fíjense que en los números naturales no hay negativos, como quien dice, no hay inversos aditivos, en los enteros sí. Y eso lo vamos a probar ahora. Vamos a probar que todo número tiene un inverso aditivo. Considero un número entero, entonces existe un número entero único que sumado con el que me dieron me da el 0. Ahí se le suele llamar el inverso aditivo de XY y se denota como menos XY. Entonces, ¿quién es ese señor? Vea, el inverso de XY va a tomarlo como Y, X. Es decir, el opuesto a X, Y es simplemente Y, X. Si usted suma estas dos cosas, le da 0. Por lo tanto, el número que estoy buscando es justamente Y, X. Ahora tendremos que probar que es único, porque aquí me dice existe un único. Pues supongamos que existe otro que cumple esa condición. Supongamos que existe XY tal que supongamos que existe V tal que XY más V me da el 0. Entonces, ¿qué pasaría? Sume XY más Y más X. Esto me debe dar el 0 por lo que les mencioné aquí arriba. Pero también me debe dar lo mismo que hacer esta suma por la hipótesis por la escogencia del V.
O sea que esta clase, la clase que resulta de aquí es igual a la clase que resulta de acá. ¿Y qué clase resulta de aquí? X más Y, Y más X. Y la clase que resulta de aquí es X más U, Y más B. Listo. En otras palabras, esta parejita está relacionada con esta parejita, que es lo que significa que las dos clases de equivalencia sean iguales. Ahora, ¿cuándo están relacionadas? Cuando esta entrada más esta entrada es igual a esta entrada más esta entrada. ¿De aquí qué concluyo? Concluyo que X más U es igual a Y más B. Haciendo pues una cancelativa. Cancele X con Y y cancele, perdón, Y con Y y cancele X con X. Me quedaría X más U es igual a Y más B. Es decir, XY está relacionado con V. Si las dos parejas están relacionadas, es que estas dos cosas son iguales. Listo, acabo de probar que si existe otro, entonces coincide con el que yo necesitaba. Y ahí tendríamos la condición acabada. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí era Y, X está relacionado con U, B, ¿no? Y más B es igual a X más U. Era así realmente, esto está mal aquí. Es Y, X está relacionado con U, B. Y así, pues la clase de Y, X es igual a la clase de U, B. Ahí me equivoqué al momento de transcribir en el orden en que van estos dos. Pero acabamos de probar la igualdad que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Bueno, ya que tenemos la suma, pues vamos a definir el producto, que ese es un poquito diferente en este caso. Y no vamos a entrar en tanto detalle porque estas pruebas son más largas y cansonas que las anteriores. Pero bueno, voy a hacer las que son más o menos sencillas y las que son como de mucha cuenta extensa simplemente se las voy a dejar aquí, pero que son iguales. A la final no enseñan nada, sino simplemente son aplicar la definición. Pero bueno, considere dos números enteros. Vamos a definir quién es su producto denotado así. Pues su producto va a ser, tome el primero de aquí por el primero de acá, más el segundo por el segundo, coma el primero por el segundo, más el segundo por el primero. Eso es un poquito más raro. Como antes, uno puede probar que en efecto el valor no depende de la clase de equivalencia. O sea, que si Mn es igual a V y que si XY es igual a AB, entonces el producto de estos dos es lo mismo que el producto de estos dos. En otras palabras, si usted cambia el representante de la clase de equivalencia, la interpretación o el valor como tal de la multiplicación no va a cambiar. ¿Qué propiedades tiene esa multiplicación de números enteros y esa suma con respecto a la multiplicación? Es que la estructura de los números enteros ahora dotada con la suma, con el producto, con un cero, y con este elemento especial, el que le llamaré el 1 0, que es 1,0, la clase del 1,0, cumple las siguientes propiedades: conmutativa, asociativa, existe un neutro y tiene inversos. A estas propiedades habitualmente se le dice que Z es un grupo abeliano con la suma. Ahora, acá me dicen que es distributiva, que esto es asociativo, que esto es conmutativo, que esto es asociativo y que existe un neutro. Listo. ¿De acuerdo? Y estas propiedades básicamente lo que dicen es que es un anillo. Bueno, un anillo más las propiedades de arriba, ¿cierto? Estas propiedades definen que es un anillo. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar las cosas? Este símbolo suma se define como la suma, este símbolo producto como la multiplicación, 0 como este elemento, 1 como este elemento. Es habitual denotarlos con negrita como para ahorrar un poco de notación. Entonces, fíjense, hay que probar algunas cosas. Ya esto lo sabemos de la discusión anterior, probamos estas 4 primeras condiciones, faltarían estas. Voy a probar la quinta, les voy a explicar la prueba de la quinta y las otras ya se las dejo ahí como ejercicio para que las lean. Por ejemplo, hagamos esto. ¿Quién es X por U más N? Pues X por U más N es la clase de XY por la clase de V más la clase de NM. Primero desarrollaré el paréntesis, desarrollo la suma. Esto es la clase de UN, BM. Listo. Ahora desarrollo el producto. X por esto más Y por esto, coma,
X por esto que está acá más Y por esto que está acá, como pueden verlo aquí. Aplico distributiva, porque esto es multiplicación de números naturales, ya sé que es distributiva, y obtengo esta igualdad de acá. X por U más X por N más Y por B más Y por M, sucesivamente. Luego de tener eso, agrupo términos. ¿Sí? Agrupo estos términos de acá que me conviene agruparlos para armar esta suma de acá. Es como si hubiese sumado X más U, Y más B, X por B, Y por U, con esto de acá. Pero esto que aparece aquí es como si hubiese multiplicado XY con V, y esto que aparece aquí es como si hubiese multiplicado XY con NM. En otras palabras, esto es X por U más X por N. O sea que la multiplicación de números enteros en efecto es distributiva con respecto a la suma de números enteros. Similarmente, pues se prueban las otras propiedades, pero como les digo, es una aplicación directa de la definición. No hay que hacer nada extraño, simplemente hacer esta cuenta. Bueno, aquí tienen la asociativa, la conmutativa, el producto, y aquí tienen que el 1 es neutro. Esto es lo que le llamaré el 1 entero, ¿de acuerdo? Porque fíjense, esto es X por 1 más Y por 0, o sea, esto es X lo que queda aquí. Y el otro es X por 0 más Y por 1, esto es 0, Y lo que queda aquí, me da la pareja XY. Entonces, hasta el momento acabamos de probar simplemente que los enteros efectivamente tienen una estructura de anillo. Yo les puedo definir una suma, les puedo definir un producto, les puedo definir un 0 y les puedo definir un 1. Tal que con la suma se cumple, con la suma y el producto son ambas operaciones conmutativas. La multiplicación es distributiva con respecto a la suma. Son asociativas, conmutativas. Ambas tienen elemento neutro. Hay inversos aditivos, etc. Ahora, el punto es, vamos a definirlo en orden. Y el orden que voy a definir es un orden que va a tratar de extender el orden que tengo para los números naturales. Entonces voy a decir que esta pareja es menor que esta si se cumple la siguiente, menor o igual. Sí, o bien son la misma cosa o la primera componente de aquí más la segunda es menor que la primera más la segunda. Ojo que ya esto es números naturales, ¿de acuerdo? Porque recuerden que las entradas son números naturales. Eso está bien definido de nuevo. Si yo cambio los representantes, la relación no cambia. ¿Qué condiciones cumplen? Cualquier par de elementos son comparables y en efecto es una relación de orden, es decir, es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Para finalizar con esto de los números enteros, quiero mencionar este teorema que me dice lo siguiente. Yo tengo una manera de incluir a los números naturales dentro de los números enteros de una manera isomorfa. En otras palabras, existe una función desde los naturales hasta z, dada por aquella que manda a n natural en la clase de n,0, que es inyectiva y que preserva las interpretaciones de este lenguaje. En otras palabras, la suma la manda en la suma, el producto lo manda en el producto, al 0 lo manda en el 0, al 1 lo manda en el 1, y si dos cosas son x menor que y en el codominio, en el dominio, perdón, en el codominio también pasa para sus imágenes. En efecto, ¿quién es i del 0 de los números naturales? Es la clase del 0,0. Pero esto fue lo que le llamé el 0 de z. En otras palabras, al 0 de los naturales lo mando en el 0 de la z. Listo, preservó el 0. Ahora, ¿quién es i del 0 de los naturales? Es la clase de la pareja 1,0. Pero esto fue lo que le llamé 1 de los del z. Entonces, al 1 natural lo mandó al 1 entero. Así que preservó la interpretación del 1. Lo que yo entiendo por 1 lo preserva. Al 1 lo mandó en el 1. Ahora, supongamos que yo sumo dos cosas aquí. ¿Quién es i de la suma aplicada en estos dos? Pues es n más m, 0. Y ahí tomo clase. Listo, pero esto es como si yo hubiese sumado n,0 más m,0 en z, ojo. Pero esto es lo mismo que la imagen de i de n a través de i. Y esta es la imagen de m a través de i. O sea que en efecto mandé a la suma de los naturales en la suma de z. Y lo mismo para el producto. Si tomo el producto de dos números naturales, me da esta clase, que es lo mismo que si multiplicara estas dos clases, que es justamente el producto de las imágenes. Así que ya tengo que a la multiplicación de los naturales la mandé en la multiplicación de z.
Y finalmente, si yo tengo que m es menor que n en los naturales, vamos a probar que I de n es menor que I de m en z. Pero que n sea menor o igual que m quiere decir que o son iguales o n es estrictamente menor que n. En todo caso, pues si yo sumo 0 a ambos lados, me queda esto. N más 0 es menor o igual que m más 0. Es decir, la pareja n, 0, clase de equivalencia, es menor o igual que la clase de m, 0. Es decir, el orden de n me lo llevé en el orden de z. En otras palabras, preservo el orden. Entonces, acabo de construir una función inyectiva que preserva las interpretaciones de los símbolos. Por lo tanto, yo puedo pensar que si este es el conjunto de los números enteros, hay un pedacito de aquí, que es justamente la imagen de omega, que se parece completamente a los naturales. Entonces, por eso es que y a este conjunto se le suele denotar n mayúscula. Entonces, por eso es que a uno en el colegio le dicen n está contenido en z. No le están hablando de este omega. N y omega son diferentes a nivel de conjunto, son igualitos a nivel de isomorfismo, hay un isomorfismo entre ellos dos, pero a nivel de conjunto son distintos, ¿de acuerdo? Tienen elementos distintos, pero se pueden identificar el uno con el otro. El asunto importante a tener en cuenta aquí es que independientemente de si son iguales o no, ambos se comportan igual, y es por eso que uno identifica a n como un subconjunto de los números enteros. Entonces la ventaja acá es que estoy ganando los negativos, ¿de acuerdo? Porque justamente, pues ya podemos probar también que este z se descompone así, el 0, o sea, esta parte de aquí, que es el i de omega, que es lo que le llamé n, a este pedazo de acá, de 1 en adelante, se le llama z positivo, y a estos negativos son los que tienen la forma 0,n, ¿sí? Que es justamente menos i de n. Ahora, el día que hablamos de números naturales, yo terminé la clase mencionando los teoremas de incompletitud de Gödel, diciendo, vea, a pesar de que uno tiene un montón de axiomas con los que puede demostrar un montón de cosas, Gödel prueba que con esos axiomas que Peano dio no se puede demostrar todo lo que sea verdadero, ni se puede refutar todo lo que sea falso. Que no le puede agregar una cantidad finita de axiomas de manera que siga siendo medio expresivo, y la teoría sea completa. Y peor aún, si usted me da una fórmula, yo no tengo manera de saber si es demostrable o no. Entonces, de pronto, todo ese montón de matemáticos que puedan estar trabajando en probar cosas como la conjetura de Goldbach, ese tipo de cosas, en teoría de números, vayan a basarse la vida entera ahí. No quiero decir que la conjetura de Goldbach sea indemostrable o no. Estoy diciendo que puede pasar que sea. En teoría de números puede que se pasen la vida entera de generaciones y nunca lo tengamos, porque puede ser indemostrable y ni manera de saberlo, dentro de la estructura y de la formalización que está dada para la aritmética de Peano. Ahora, se puede corregir si me voy a una teoría más grande, pero voy a perder propiedades como expresividad y algunas otras cosas. Ahora, el asunto es, nosotros acabamos de probar o de repasar la prueba de que en efecto yo puedo formalizar la aritmética de Peano dentro de la teoría de conjuntos. Entonces, si yo pudiera decidir todas las verdades en la teoría de conjuntos que hemos visto hasta el momento, en particular también podría traducir esas cosas que tengo sobre números naturales a esta formalización y decidirlas acá. Pues, no se va a poder, ¿cierto? Aquí que ese fenómeno de incompletitud se traspasa para acá. También mostramos que hay un pedazo de los naturales dentro de Z y que si yo me restrinjo, las operaciones en Z efectivamente son idénticas a las de los naturales. El asunto es el siguiente. De hecho, hay una manera de traducir todas las propiedades de los números naturales en propiedades de números enteros a través de esta fórmula. Porque Lagrange prueba que todo número entero positivo, es decir, todo natural dentro de esta identificación que hicimos, se puede expresar como la suma de los cuadrados de 4 enteros. En este sentido, cualquier cosa que usted tenga acerca de números naturales se puede traducir en una afirmación sobre números enteros. Así que si usted lograra decidir todo o demostrar y refutar todo lo que corresponde en el contexto de los números enteros, también lo podría hacer con los naturales. Simplemente traduce de regreso las cosas. Pues bien, ya sabemos que en los naturales no se puede, por lo tanto en los enteros tampoco se va a poder. Es decir, yo no puedo encontrar una teoría completa de Z que sea muy expresiva. Obviamente, si uno agrega muchos axiomas, por ejemplo, toma como teoría al conjunto de todas
la sentencia es verdadera. Ahí sí me va a quedar una teoría completa con seguridad. El problema es que esas teorías no son recursivas, o sea, no se pueden hacer, no se pueden conseguir de manera medio constructiva. Moraleja del asunto. La aritmética de Peano es incompleta, así como está, y mientras uno quiera complementarla, manteniendo la teoría hecha de una manera más o menos constructiva y recursiva, no la puede arreglar. Y lo mismo va a suceder con la aritmética dentro de Z. Cuando hablemos de la aritmética dentro de los números racionales, vamos a ver que lo mismo sucede. Y hasta los racionales llega. Afortunadamente no se extiende a los complejos, pero sí, por lo menos a nivel más elemental, está ese fenómeno de incompletitud. Bueno, esto es todo lo que les quería mencionar por hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces,